Muy buenas noches, doctora. Somos el grupo número 2, conformado por Alcíbar Sánchez Lourdes, Jiménez Villalta, José Santiago, Tenorio Rivera, María Fernanda, presentes. Continuamos. El tema es de estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Como texto seleccionado tenemos Guasipungo de Jorge Icaza. El tipo de texto es de realismo social. Y como justificación tenemos que radica en su capacidad para visibilizar las luchas y sufrimientos de los pueblos indígenas en un contexto histórico específico. La obra no solo sirve como un testimonio de la realidad social de su tiempo, sino que también invita a la reflexión sobre la identidad, la resistencia y la dignidad de los pueblos oprimidos. Además, Huasipungo se convierte en un llamado a la conciencia social, promoviendo la empatía y la comprensión hacia las injusticias que aún persisten en la actualidad. Este va dirigido para un nivel educativo quinto grado. Como objetivo general, fomenta la comprensión crítica de la obra Huasipungo y su contexto social, promoviendo la reflexión sobre temas de injusticia y derechos humanos a través de actividades interactivas y colaborativas. Las estrategias didácticas. Como objetivos específicos tenemos que desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes a través de un análisis crítico del texto, fomentar la producción textual mediante la estructura creativa y reflectiva sobre los temas tratados en Huasipungo, promover el trabajo colaborativo entre los estudiantes, permitiendo que cada uno aporte desde su perspectiva. Los contenidos. Tenemos como comprensión lectora el análisis del tema, personajes y conflictos. Identificación de los temas centrales como explotación, resistencia e identidad cultural. En lo que es la producción textual, tenemos la escritura creativa, relatos desde la perspectiva de un personaje indígena, la expresión de ideas y sentimientos a través de la escritura, ensayos reflexivos los temas tratados en la novela. Tenemos la reflexión sobre el texto, discusiones sobre el impacto social y cultural de la obra, comparación con situaciones actuales de injusticia social. El género literario, características del indigenismo y el realismo social presente en Huasipungo. Los métodos y técnicas de enseñanza. Se utilizan métodos activos y participativos como el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo en grupo para involucrar a los estudiantes en un proceso de aprendizaje. Las técnicas incluirán debates, análisis de textos y estructuras creativas que permitan a los estudiantes explorar y expresar sus ideas de manera efectiva. Tenemos lo que es la lectura crítica. Tenemos el análisis del texto como preguntas guiadas que promuevan la reflexión. El docente debe leer en voz alta el texto para modelar la entonación y comprensión. Y en lo que es el aprendizaje basado en proyectos, dice que los estudiantes presentarán murales o presentaciones de imágenes donde muestren qué fue lo que más le impactó de la novela. En las actividades de escritura,
Los estudiantes realizarán un ensayo con argumento y análisis de representación de la comprensión de la opresión indígena y su relevancia actual. Eso ayudará a los estudiantes a comprender mejor Huasipungo, así como también les permitirá desarrollar habilidades críticas y analíticas a través de la escritura, aplicación de normas ortográficas y gramaticales en sus escritos. Recursos o medios. Tenemos textos, material audiovisual, herramientas de escritura y dibujo. En textos tenemos un ejemplar de la novela, copias de fragmentos seleccionados de Huasipungo. En material audiovisual tenemos documentos o videos sobre la historia indígena en Ecuador. En herramientas de escritura y dibujo tenemos rotuladores, marcadores, cobres, lápices para ilustrar ideas durante las actividades de escritura y proyectos. En organización de la enseñanza, tenemos la duración, planificación, sesiones de 3 semanas con actividades diarias que incluyen lectura, discusión y producción textual. Grupos de trabajo que están formados por pequeños grupos para formalizar y colaboración en el intercambio de las ideas. En el espacio de reflexión tenemos crear momentos específicos para que los estudiantes compartan sus pensamientos y experiencias relacionadas con los temas tratados. En evaluación tenemos evaluación formativa, que es observar la participación activa durante las discusiones y actividades grupales, así como también analizar la creatividad de los estudiantes en la dramatización. Producciones escritas. Tenemos evaluar los relativos creativos y la aplicación de normas ortográficas y gramaticales en sus escritos. En la presentación finales tenemos que calificar las presentaciones grupales o murales, considerando creatividad, contenido y claridad en la exposición. Las actividades por etapas de la lectura. Tenemos en la etapa, tenemos preparatoria, análisis textual, textualización y postlectura. En descripción tenemos introducción al contexto histórico y social del texto, motivación inicial. En análisis textual tenemos comprensión profunda y ortográfica del texto. En textualización tenemos producción de texto a partir de las ideas del texto original. En postlectura tenemos revisión, reflexión y mejora de los textos productos. En actividades por etapas de la lectura, tenemos actividad lectura en voz de los fragmentos seleccionados de Huasipungo, en discusión grupos sobre el contexto histórico y cultural de la literatura ecuatoriana. Se presentará una tabla que contenga preguntas guía que los estudiantes deben responder en parejas para promover el trabajo colaborativo. Las preguntas pueden incluir qué sabes sobre el autor, qué temas son recomendados en su obra. Esta actividad servirá para motivar a los estudiantes y proponer el terreno para la lectura. Creación de un mapa conceptual que relacione los temas principales. Se dividirán en grupos pequeños para realizar un análisis detallado del consciente estilo y estructura del texto. Cada grupo utilizará una rúbrica que les permitirá evaluar diferentes aspectos del texto, como el uso del lenguaje, la construcción de personas y la trama. Cada grupo presentará sus hallazgos al resto de la clase, lo que fomentará un intercambio de ideas y una comprensión más profunda del texto. Redacción de textos creativos, cartas, diarios, monólogos desde el punto de vista de una persona indígena, ensayos
argumentativos sobre la función social de la novela, dramatización de escenas claves, revisar los textos producidos en clase, buscando errores comunes y proponiendo mejoras. Los estudiantes comparten sus escritos en grupo y reciben comentarios constructivos para mejorar su producción textual. La integración de las macrohabilidades de la lengua. Tenemos la etapa preparatoria, la etapa de análisis o textualización y la etapa posterior. En la oralidad tenemos explicar en voz alta una breve sinopsis de la trama y los temas principales de la novela para generar el interés del estudiante. Como etapa de análisis tenemos los estudiantes deberán hablar en la dramatización fragmentos que consideren importantes y relevantes. En la etapa posterior tenemos el estudiante deberá expresar en voz alta su reflexión sobre la relevancia y el impacto de Huasipungo en la actualidad. Escucha. En la etapa de preparatoria, los estudiantes pueden escuchar lecturas en voz alta de fragmentos de la novela, lo que les permitirá mejorar su comprensión auditiva y su capacidad de seguir instrucciones. En la etapa de análisis, los estudiantes escucharán atentamente la dramatización que realizan los compañeros de los diferentes grupos. En etapa posterior, los estudiantes escucharán atentamente la lectura de los ensayos elaborados y leídos por sus compañeros. En la lectura, leer e identificar los temas centrales de la novela. Como etapa de análisis, los estudiantes pueden leer en voz alta fragmentos de la novela, prestando atención a la pronunciación, la entonación y la fluidez. Esto les permitirá mejorar su dicción y desarrollar sus habilidades de expresión oral. En la etapa posterior los estudiantes escribirán un cuento corto inspirado en Huasipungo donde exploren temas como la identidad, la lucha social o el autodescubrimiento. En la escritura, en la etapa de preparatoria, los estudiantes escribirán los temas centrales y personajes principales. En la etapa de análisis, escritura creativa donde los estudiantes expresen sus ideas sobre el texto utilizando el formato de ensayo literario. En la etapa posterior, los estudiantes pueden escribir resúmenes de los capítulos o fragmentos de la novela, lo que les permitirá practicar la sinopsis y la organización de ideas, así como también la aplicación de normas ortográficas y gramaticales en su escrito. En los componentes funcionales de la estrategia tenemos análisis, se descomponen los elementos narrativos del texto, tema, personaje, contexto, guiando a los estudiantes a comprender el trasfondo cultural y social de la obra. Como comprensión, a través de esta actividad de lectura y discusión, los estudiantes profundizan en la comprensión crítica del texto, conectando la obra con problemas contemporáneos. Construcción textual, el énfasis está en que los estudiantes construyan nuevos textos narrativos o descriptivos que reflejen su comprensión del texto original y su capacidad creativa. En enfoque teórico y didáctico, ideas rectoras, el enfoque metodológico integrador busca unificar las macrohabilidades de la lengua en un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, donde la lectura, escritura y expresión se interrelacionan. La teoría constructivista de Vygotsky se refleja en la interacción social en el aula como base para la construcción del conocimiento, mientras que la didáctica de la lengua y la literatura promueve el aprendizaje significativo basado en textos literarios contextualizados. La teoría constructivista, el aprendizaje es un proceso activo donde los estudiantes construyen su conocimiento a través de la interacción y el análisis crítico del texto. Teoría del enfoque integrador,
Las macrohabilidades de la lengua se interrelacionan con el proceso de enseñanza y se deben tratar de manera conjunta para desarrollar competencias comunicativas complejas. Y por último tenemos lo que son las conclusiones. Las estrategias didácticas propuestas para Huasipungo de Jorge y Casa buscan integrar la lectura y la producción textual de manera efectiva. Al abordar el texto desde diferentes ángulos y fomentar la reflexión crítica, se espera que los estudiantes no solo comprendan la obra, sino que también desarrollen habilidades de análisis y expresión personal. Esta metodología contribuye a una formación integral y a un mayor aprecio por la literatura ecuatoriana. Al trabajar en las etapas de lectura y producción textual, los estudiantes no solo desarrollan su comprensión literaria, sino que también se involucran en temas relevantes de la realidad ecuatoriana, promoviendo una enseñanza significativa y contextualizada. Eso es todo, doctora Lourdes. Muchas gracias por habernos escuchado. Somos el grupo número 2.